Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Lo ocurrido la semana pasada en Argentina tiene varias lecturas, pero la fundamental gira alrededor del odio sembrado y cimentado desde los actores políticos de la derecha, incluidos ahí, no dejamos de mencionarlos, varios medios y algunos periodistas. El intento de asesinato a Cristina Fernández no parece ser el último de los acontecimientos de este tipo. Parecería que no haberla asesinado envalentona a muchos en otros países. ¿Cómo entendemos este fenómeno? Para eso hemos invitado al doctor en ciencia política y docente universitario en Argentina, Mariano Franchini, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mariano, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas tú? Sí, ahí te escuchamos perfectamente. Te quería preguntar de entrada, ¿cómo se evalúa, cómo se valora o cómo se entiende lo ocurrido la semana pasada en Buenos Aires con este intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández? Mira, uno puede entenderlo en un contexto más mundial, regional o local. El contexto mundial te marca que estamos viviendo una etapa muy compleja, ¿no? Lo que tiene que ver con la disputa Estados Unidos versus China-Rusia, lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania, lo que tiene que ver con la desesperación por parte de Estados Unidos por retomar ese mundo unipolar que ya se le escapa de las manos. Regionalmente estamos viviendo un momento, digamos, donde los oficialismos están en ciertos aprietos, ciertos problemas, más allá de que ganan programas económicos políticos de izquierda últimamente. Habían ganado la derecha a principios de 2016, 2017 y 2018. De todas maneras, hay cierta insatisfacción muy grande por parte de los electorados latinoamericanos en relación a los oficialismos. Y llegando al caso argentino y contestando en toda su dimensión la pregunta que me haces, los discursos del odio que bien mencionaste al comienzo son moneda corriente en nuestro país y no es algo de los últimos años, viene desde prácticamente el inicio de la gestión kirchnerista del año 2013, pero se profundiza a partir del año 2008, 2009, cuando el kirchnerismo comienza un proceso de deterioro del cual puede revertir electoralmente a partir del 2011. Yo fecho el 2012 como el momento que estos discursos del odio comienzan de una manera ya desembosada. Aparecen muchas protestas en distintas plazas del país contra el entonces gobierno kirchnerista y ahí aparecen los primeros, digamos, discursos y hechas pancartas, ¿no? Donde se pone, por ejemplo, Néstor, llévatela, ¿no es cierto? Haciendo mención a Néstor Kirchner, ¿no? O no la extrañás, Néstor Kirchner, llévatela, ¿no? Siempre esa idea de ¿por qué no se muere Cristina Fernández de Kirchner? ¿O por qué no te la llevas, Néstor? Esto, a medida que fue pasando el tiempo, se fue naturalizando. Y lógicamente, estando Cristina Fernández de Kirchner en la oposición en el lapso 2015-2019, esto se fue agigantando hasta llegar a estos tiempos pospandémicos, en donde, como vos bien marcaste, la derecha, tanto mediática, tanto militante y partidaria, político-partidaria, para decirlo de esa manera, encuentra, en Cristina de Kirchner podemos decir el foco del odio, ¿no? Y si querés, los antecedentes son muy claros. A principios de este año, durante este año prácticamente se dieron todos. En la primera ocasión fue una pedrada violenta hacia su despacho. Luego fue todo lo que tiene que ver con las manifestaciones con bolsas portuarias o orcas, ¿sí? En donde lleva el nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Más tarde, todo lo que tuvo que ver con el lawfare que nosotros conocemos en toda la región, en este caso que se le está haciendo a Cristina Fernández de Kirchner, con una parte del Poder Judicial que pidió, en nombre del fiscal Luciane, 12 años de prisión. Luego, todo lo que tuvo que ver con las disputas entre la jurisdicción nacional y de la ciudad de Buenos Aires en torno al cuidado de Cristina, se le han puesto vallas, se le ha cercado en frente de su casa, hasta llegar a este momento nefasto de nuestra historia, que fue este intento de magnicidio. Pero entonces, Mariano, yo frente a eso, claro, por supuesto en calidad de periodista podría preguntar, ¿por qué entonces hay gente que se la cree?
¿Por qué mucha gente, incluso que parecería no tener ninguna vinculación política, hace eco de esto sabiendo que en primer lugar no es del todo cierto? En algunos casos el proceso judicial está latente, está ahí, no voy a negar que existe un proceso judicial, que la culpabilidad sea otra cosa, pero hay gente que se la cree, que amplifica ese odio. ¿Por qué incluso gran parte de ciertos actores de la cultura, del periodismo, de las ciencias sociales se hacen eco de esto? Y hay un problema concreto que tiene el sistema político argentino, que es que una parte de él, la parte más reaccionaria, y yo no te diría de extrema derecha, sino de derecha, clásico, se niega hasta el día de hoy a tener a Cristina dentro del sistema, para decírtelo en forma de manera coloquial. Es decir, se niega a que Cristina Fernández de Kirchner sea parte del sistema político, una interlocutora válida. Parece mentira que después de 2 años digamos, 2 periodos de gobierno, 8 años al frente del Poder Ejecutivo, como vicepresidenta en la actualidad, y siendo una de las actores claves de los últimos 20 años de la política argentina, todavía haya sectores que la niegan, ¿sí? Que la niegan en el sentido de no ser parte de un sistema político normal. Como que el kirchnerismo es la anormalidad, como que el kirchnerismo vino a generar odios, el kirchnerismo vino a plantear cuestiones que antes no existían de una forma desembosada. Es decir, hay una negación de la líder política más importante que tiene Argentina, y tiene la Argentina en los últimos 20 años, y hasta que eso no culmine, las políticas de odio, los medios de comunicación, los periodistas, los hombres de la cultura, como bien mencionaste, Orlando, entran en esa vorágine. Hace muy poquito tiempo, podemos decir, el candidato de la derecha más light, entre comillas, más amigable con el sistema político, dijo: tenemos que hacer un acuerdo político con todas las fuerzas que contengan el 70% de las fuerzas políticas, excluyendo al kirchnerismo. Este es uno de los líderes del PRO, de Mauricio Macri. No es Mauricio Macri, sino de Rodríguez Larreta, que es uno, te vuelvo a repetir, uno de los más serios candidatos a disputar el futuro balotaje el año que viene en la elección de nuestro país, y sin ningún tipo de vergüenza plantea que el sistema político debe reducirse al 70% y excluir al kirchnerismo. Y excluir al kirchnerismo, ¿qué implica? Excluir una fuerza que se la toma como antinatural, que se la toma como antisistema. Y te reitero, es la fuerza que protagonizó la política argentina en todos estos años y fue y es una de las fuerzas populares más importantes, con una capacidad de movilización que no tiene ninguna de las fuerzas políticas que estamos comentando, a las cuales, reitero, se las quiere excluir. Y la figura emblemática es, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner. Claro, Mariano, estoy muy de acuerdo con eso. Efectivamente, también en Ecuador, por ejemplo, el correísmo se lo quiere declarar y se lo ha estigmatizado como una banda criminal bien organizada, donde meten a todo mundo, desde periodistas, medios, políticos, alcaldes, prefectos, asambleístas, legisladores en general. Es la misma tónica. Por eso te preguntaría, en Argentina, ¿cuál es la particularidad con respecto a esta corriente que, existiendo en Ecuador, en Perú, en Bolivia, con todo lo que pasó con el golpe de Estado del 2019, lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil, ¿qué particulariza este odio y esta forma de actuar políticamente a ese neofascismo, si lo llamamos ya concretamente así? Y mira, Orlando, no hay tantas diferencias. Yo, digamos, me especializo en los liderazgos presidenciales de nuestra región y he estudiado Correa, lo he estudiado Morales, obviamente he estudiado a Hugo Chávez con mayor precisión, hasta he estudiado a liderazgos de la derecha como Álvaro Uribe, y te puedo asegurar que las críticas que se le hace a los liderazgos presidenciales, tanto del giro a la izquierda de los años, décadas anteriores, y del giro a la izquierda actual, son muy, pero muy similares. Vos veis una particularidad, tal vez la particularidad que te podría comentar como la
en mi concepto la más importante, es que Cristina Fernández de Kirchner forma parte del peronismo. Y el peronismo ha sido, desde su nacimiento, allá a principios de los años 40, ha sido un movimiento emblemático de la justicia social, ha sido un movimiento que ha partido al sistema en términos de que ha producido una transformación económica, política, social muy importante y ha generado esa antinomia peronismo-antiperonismo que parecía desactivada hasta que llegaron los Kirchner. Los Kirchner con su política, como bien vos sabés, digamos, distribucionista, nacionalista, estatista, como algunos mal los llaman populista, pero por sobre todo independentista en lo que hace a su política internacional, en lo que hace a su autonomía en la toma de decisiones, bueno, reactivó esa antinomia que parecía desactivada, pero la activó precisamente porque fue, y reitero, es el único movimiento político, ¿sí?, que pone en juego y hace partícipe a los sectores más postergados de la política argentina. Y esta es la clave para poder entender el kirchnerismo. El kirchnerismo es lo que es y genera lo que genera porque representa a los sectores populares, a los sectores más pobres, ¿sí?, a los sectores más desclasados, si se quiere, a los sectores trabajadores. Entonces, esa fuerza que irrumpe en los 40 de la mano de Juan Domingo Perón se reactiva, se actualiza, toca fibras íntimas a los sectores de la derecha, de los sectores del poder real, ¿no?, que bien conocemos, y eso hace que uno puede decir, ese discurso del odio, esa generación del odio, prácticamente se repita casi tal cual a lo que fue el odio contra el peronismo histórico, la figura de Juan Domingo Perón y de Eva Perón. Hagamos una pausa, Mariano, enseguida volvamos para entender esta lógica también desde el punto de vista regional, pero también lo que viene a continuación, porque sí es cierto, algo que es muy importante, han querido deslegitimar, desvirtuar y hasta burlarse del acontecimiento de un casi magnicidio, y obviamente esto también explica otras cosas que deberían analizarse en este momento. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el doctor en Ciencia Política y docente universitario argentino Mariano Franchini, a quien le preguntamos, Mariano, después de escucharte en la primera parte, que me deja bastante preocupado, más de lo que ya estaba, porque parecería un hecho irresuelto, es decir, que va a continuar, que se va a enfatizar. ¿Cómo entendemos la reacción posterior? Es decir, burlarse, enfatizar de que fue un show montado por la propia Cristina. Clarín explica cómo debió usarse el arma, que no debió hacerse así, que debió haberse asado, que ahora incluso además dicen que el propio magnicida y salía con fotos con Cristina. ¿Cómo se entiende este comportamiento post lo ocurrido la semana pasada? Se entiende en la misma lógica que estábamos comentando. En la misma lógica del odio y en la misma lógica de no poder asumir, digamos, que haya sido un magnicidio, porque asumir que haya sido un magnicidio es asumir el componente violento, ¿sí?, odiador, vamos a decirlo de esa manera, que tiene ciertos sectores de la sociedad argentina. Es decir, imagínate, Orlando, por un minuto que esos sectores que tengan alguna cierta congoja en relación, cierta empatía en relación a lo que ocurrió, y eso implicaría un replanteo mental, yo no digo ideológico, pero sí mental, emotivo, emocional de la situación que se ha vivido. Sin embargo, esto no ocurre. ¿Qué se hace? Se refuerza la misma lógica, ¿sí? Es decir, el kirchnerismo es violento, el kirchnerismo es odiador, el kirchnerismo es mentiroso, el kirchnerismo no forma parte, digamos, de la naturaleza política argentina. El kirchnerismo es algo que debe extirparse. Entonces, en esa lógica, el discurso de era una pistola de agua, como dicen ahora, o la foto que al pobre muchacho, es un muchacho militante del kirchnerismo que es muy parecido
a este salvaje que atentó contra Cristina Fernández de Kirchner, y él mismo en Twitter tuvo que declarar: soy yo esa persona, no me comparen más. Y digamos, toda esta cuestión de cómo utilizar el arma realmente también es lamentable. Y todos estos discursos alrededor de esto es una pantomima, no les creo nada. ¿Y sabés lo que es peor, Orlando? Lo que es peor es que esto ocurre con periodistas que tienen una función social muy clara y realmente en esa lógica, ¿no?, de polarización, yo te diría ya innecesaria con la figura de Cristina, retroalimentan ese odio, retroalimentan esa bronca, a sectores que no les cuesta nada asumirla, ¿sí? Porque son sectores que en algún otro lugar los mencionado, que son sectores que si no están en ciertos medios, si no estarían los Clarín, digamos, habría que inventarlo, porque hay una retroalimentación por parte de esa oposición, que tiene en su raíz, como decíamos, la tradición histórica de la disputa peronismo-antiperonismo, que en nuestro país, déjame decirte, Orlando, que nuestro país ha generado una violencia tremenda desde el año 55 en adelante, que ha desembocado en la dictadura militar más feroz que tuvo nuestro continente, que fue la dictadura del 76 al 83, y que, te reitero, se actualiza en la figura de Cristina, en la figura del kirchnerismo y sobre todo en las transformaciones realizadas. Cuando Cristina dice: no vienen por mí, vienen por ustedes, o no vienen por mi figura, sino vienen por las transformaciones realizadas durante nuestro gobierno, está dando la tecla, porque el problema no es Cristina como figura, entre comillas, corrupta, o como figura que antagoniza, sino que el problema real son las políticas del kirchnerismo, lo que implicaron e implican las políticas del kirchnerismo, y el temor, lógicamente, que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a ganar en el año 2023. Entonces, esto es lo que eso precisamente te iba a preguntar, Mariano, exactamente es la pregunta. El temor es que en las encuestas iba subiendo, el temor es que su figura iba agrandándose, el temor es que su relato político, su conducta y sobre todo la postura que tuvo al explicar el caso, al dar cuenta de su propia versión con datos, revelaciones, documentos, chats donde se demostraba, elevó su imagen y se convertía en un verdadero peligro. Lógicamente, vos fíjate que esto es lo que le pasa a la oposición. La oposición te dice, por un lado, el kirchnerismo está muerto. Te dice: son 20 gatos locos o son 30, 40 personas violentas que están pagas y que van a todas las marchas porque le pagan plata. Y por el otro lado, ¿no?, advierten sobre el peligro que puede acarrear que nuevamente la figura de Cristina Fernández de Kirchner vuelva a ganar la elección del 2023. Entonces, hay como cierta locura en ese discurso. Pero por un lado, el kirchnerismo está muerto, no existe más, son toda gente paga que va a las marchas, y por el otro lado, tengamos temor por lo que pueda pasar con Cristina. Ellos creo que ahí tienen un temor muy grande, porque no saben hasta dónde la figura de Cristina Fernández de Kirchner puede crecer, ¿sí? Más allá que al gobierno no le está yendo bien en materia económica y en materia política, vamos a decirlo así, aunque se han enderezado ciertas cuestiones y ciertos vínculos que estaban dañados, se han rearmado y el gobierno de alguna manera se ha relanzado, pero todavía es incierto el devenir económico, político, social que puede tener la administración de Alberto Fernández. Sin embargo, el temor a que haya un encarrilamiento, el temor a que el gobierno logre de alguna manera equilibrar las cuentas públicas y logra equilibrar una economía que crece pero con una inflación muy alta, por lo tanto que logre bajar la inflación, genera en esta oposición que creía que ya el triunfo electoral del 2023 estaba hecho, que el kirchnerismo está muerto y todo lo que te fui comentando, por lo tanto genera todo ese temor. ¿Y ese temor qué hace? Retroalimenta el odio, retroalimenta los mensajes, retroalimenta todas estas cuestiones. El otro día estaba hablando un periodista de una de las cadenas más importantes que tiene nuestro país, y él decía: yo lo que estoy contando es la verdad, ¿no? Estoy contando todo lo que está pasando con Cristina. Pero después uno recuerda que ese mismo periodista hacía menos de un mes había dicho: le deben agradecer al pueblo que solamente los insulta.
le deben agradecer al pueblo que no van más allá de eso. Entonces, ¿qué significa todo ese discurso? ¿No? ¿Qué significa ese discurso de que deben agradecerle al pueblo que no vayan más allá? ¿Más allá de qué? ¿Más allá de lo que pasó el jueves? Pero entonces, Mariano, para ir cerrando, hay dos elementos de análisis también. En esta lógica, ¿hasta dónde calzan, llegan, se empoderan del relato político aquellos discursos del encuentro, de la cordialidad, del equilibrio democrático? ¿Crees que quedaron por fuera? Y ahí la segunda parte de la pregunta es, entonces la brecha sigue agudizándose. Y mira, esto es muy reciente, Orlando, no pasó ni una semana. Creo que se debe hacer camino al andar, como dice la frase, debe ir procesándose. Hay una parte de la sociedad argentina que tomó nota de estas cuestiones, que se asustó, que tiene cierto temor, porque uno sabe cuándo comienza la violencia, pero no cuándo termina. Y hay un consenso democrático que viene en el 83, que algunos categorizan como el consenso alfonsinista por el presidente que llevó adelante, el primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín, que tuvo nuestro país. Y de alguna manera ese consenso democrático está impregnado en muchas de las fuerzas políticas de nuestro país. Más allá de la emergencia de las fuerzas de derecha y fundamentalmente en este último tiempo de la ultraderecha, más allá de estas, reitero, emergencias político-partidarias con sus voceros y con sus liderazgos, yo creo que aún queda dentro de la sociedad argentina determinados motores, vamos a llamarlo de esa manera, motores que funcionan como supervivencia a los valores democráticos más importantes y en los cuales la sociedad argentina no creo que se desprenda tan fácilmente. Es decir, no tenemos que confundir el grupo minoritario que expresa ese odio, los grupos de ultraderecha que expresan y son, digamos, las referencias políticas partidarias más importantes, con cierto sostén de algunos grupos mediáticos y una parte de la justicia, con el resto de la sociedad argentina que quiere vivir en paz y en tranquilidad, ¿sí? De todas maneras, Orlando, yo no descarto nada, ¿sí? Uno no puede descartarlo por lo que se vive alrededor también en la región, por las dinámicas que van adquiriendo muchas veces, pero sospecho de que la sociedad argentina con estos motores internos, con valores profundamente democráticos, creo que son los que van a terminar siendo victoriosos. Y para finalizar, la respuesta también corta, por favor, Mariano. Sí. ¿Cómo queda Cristina? ¿Cómo está ella? ¿Cómo se la ve? ¿Cómo se la percibe? ¿Hasta dónde su figura, su experiencia y sobre todo su trayectoria política le da más consistencia a su propio devenir político? Mira, conociendo a la Cristina, digamos, como uno la conoce de referencia, no ha hablado todavía desde que ha ocurrido este hecho, pero Cristina tiene una fuerza, una voluntad tremenda, ha podido superar desde siendo presidenta el 27 de octubre del año 2010 el fallecimiento de su esposo imprevistamente, ha podido reelegirse, ha sido conductora del espacio en la oposición, es vicepresidenta y ha mantenido un equilibrio que en mi concepto es envidiable para un líder político que le han pasado tantas cosas. Así que yo sospecho de que se verá la misma Cristina, seguramente afectada anímicamente por estas cuestiones, pero le han pasado muchas cosas a esta mujer y ha demostrado un temple realmente formidable. Claro que sí. Gracias a Mariana Franchini a propósito de lo ocurrido la semana anterior y que por supuesto se tendrá que seguir analizando en la perspectiva no solamente política, sino también mediática. Un abrazo a la distancia, Mariano, que estés muy bien. Un abrazo grande, Orlando. Gracias, Mariano, por estar con nosotros y por supuesto a ustedes también por acompañarnos en esta reflexión de un elemento de análisis muy importante en América Latina, el odio como una herramienta política para anular al enemigo y en algunos casos asesinar su reputación, como ya ha pasado en Argentina, en Brasil, en Perú, está pasando en Bolivia con un golpe y en Ecuador con toda la persecución política contra los líderes de la Revolución Ciudadana. Nos despedimos, cuídense mucho. Chau, chau.